Buenas tardes, ahora expondré la segunda parte de mi presentación sobre las consideraciones estéticas de la cetrería con pequeñas rapaces en Brasil y Perú. Iniciaré con la Filmina 64, que fue el punto límite de la entrega anterior, en la que me refería al trabajo de Óscar Bengolea, publicado en el año 1991 sobre el vigolor. Finalizadas las láminas, presentaré algunos vídeos con alguna explicación y terminaré con la información acerca del libro y la fecha de lanzamiento. Inicio entonces. Decía que iba a abordar la casa Esturnelas que hizo Bengolea con Vigolor. Él nos cuenta que no existe otra presa que saque toda la velocidad al Vigolor que no sea el pecho colorado. Nos dice algo más, que se puede advertir cuando se ve cazar paralelamente un bicolor y un perdiguero Esturnelas, y es lo siguiente. La Esturnela con el bicolor puede que tienda a subir diagonalmente o en la vertical para sacarse al gavilán. Con el perdiguero nunca lo he visto esto en Perú, porque el Esturnela conoce quién es su agresor. Sabe que el perdiguero lo baja más rápido, hace que se clave en todo caso más rápido, ya que el perdiguero puede subir sostenidamente en la vertical o en la diagonal. Bengolea nos cuenta que capturó un Esturnela a 40 pies de altura, que serían aproximadamente unos 12 metros. Bueno, un perdiguero fuerte, realmente fuerte, en forma, puede capturar pájaros a 80 metros en la diagonal o en la vertical, situación que el bicolor no podría hacer. Esa es la manera de cómo halcones pequeños como esmerejones y perdigueros cazan aves que vuelan al cielo como skylarks y pipits. Y yo que siempre había visto, o que siempre he visto y he pensado ello, me veo de alguna forma redimido por la afirmación de Bengolea. Desde luego hay o existirán esturnelas brasileras que suban en la diagonal y cachirlas en la vertical que nunca podrán ser atrapadas por el perdiguero. Esos pájaros entiendo que están por encima de la media de los individuos de su especie, de su misma especie en todo caso. La esturnela de Brasil, a diferencia del pecho colorado, este dato lo tengo comprobado por por mi empirismo, por las salidas al campo, puede subir en la diagonal ascendente, a veces muy alto, cuando es perseguido por el perdiguero. El pecho colorado de Perú no hace esto. Pero bueno, este punto lo expondré futuramente. Ahora volvamos al relato de Óscar sobre el bicolor. Bengolea tiene una esencialidad en la caza con esturnelas, que es lo siguiente. La esturnela le tiene que volar de cerca al bicolor para posibilitar la captura. Afirma que el esturnela no tiene la misma habilidad para evadir al bicolor cuando es fuertemente presionado, como si lo tiene el chisco. Relata que en una persecución de cola de muy cerca, normalmente el chisco no es capturado por efectuar una maniobra evasiva correcta en el momento cierto. Quizá no esté de acuerdo con aquello, pues he visto esturnelas que habrían podido pasar un tractor en los 10 metros cuadrados donde se clavó y nunca más las vi. Esto último me llama a decir que es más o igual de lista que el chisco en el embarre, el pecho colorado. Pero a la par, he visto esturnelas que al verse fuertemente atacadas, llanamente han tenido vuelos erráticos y lentos. Creo que a aquello se refiere Bengolea. En la foto de la Filmina, un bicolor de Luis Fernando Collado con un macho rojo. Entiendo que esto es al norte del Perú. Esta lámina concierne a la caza de cuculís y tórtolas con bicolor. Acá Bengolea nos dice que el mayor reto son las primeras. Cuenta que atrapó solo a cuculís jóvenes y únicamente un ejemplar adulto, probablemente sorprendido cuando éste se aprestaba a tomar agua. Eso se lee en el relato. Guarda verdad Óscar al afirmar que la soltura de plumas de la cuculí es un gran arma de salvamento. Nos confiesa que él cazaba un chisco, una tórtola o una cuculí por salida hasta que el dueño del campo lo sacó. Una prueba más que en cetrería es mejor no hacer daños en el campo, pero es siempre mejor pedir perdón antes que pedir permiso. Bengolea por otra parte nos expresa que la tórtola en el campo no se encuentra altamente impresionada con el bicolor, situación distinta a lo que sucede con el perdiguero.
con el que afirma realiza vuelos erráticos que permiten que el halcón capture. Termina diciéndonos que él hubiera querido que su bicolor no sea tan determinado o tan selectivo como con los pechocolorados. En la foto, un bicolor de Martín Avellaneda con una tórtola. En esta filmina, Bengolea señala que aún pareciendo esto extraño, su bicolor no estaba interesado en paseriformes. En realidad, con este tecnicismo, Bengolea nos quiere decir que su gavilán no tenía interés por los pajaritos. En este apartado final, Oscar nos refiere que él cazó otras presas sin la asiduidad que tenían las capturas de tórtolas y chiscos, como pueden ser el rascón plomizo, la lechuza de los arenales, mal designada por algunos en Lima como mochuelo, y también garzas, como la garza leonada y la tamanquita, e indica expresamente que la garza tamanquita tiene un vuelo torpe. Acá tenemos las dos especies en mención, que mencionó en todo caso Oscar Bengolea, la garza leonada y la garza tamanquita. Por sus dichos entiendo que Bengolea rehusaba cazar garzas por tener vuelos mediocres. Recordemos que Bengolea nos dijo que disfrutaba más del vuelo que de la captura. Cuando cazaba cercetas, gustaba ver cómo el bicolor reducía la distancia de la presa metro a metro o centímetro a centímetro. Nos dijo también que el bicolor era un grácil cazador de esturnelas. Todas estas expresiones nos informan o me informan que su tesitura de la cetrería con bicolor fue una cacería inclinada al estilo antes que la eficacia, ¿no? Sin ignorar, claro está, que cierto sector de la cetrería en el Perú endilgó, para mí injustamente a Bengolea, cazar solo pollas de agua con el bicolor. Bueno, recordemos que tanto Harry y Bengolea tuvieron cierto énfasis en la caza de tórtolas y chiscos, presas que podrían considerarse in natura, cuanto menos del perdiguero. Ahora realizaré un examen similar al realizado al documento de Oscar Bengolea con otro registro fundacional de la caza con bicolor en Brasil. En la lámina, el logo de la Asociación de Cetrería de Brasil, o en todo caso la asociación más grande de cetrería de Brasil, y a la derecha, un bicolor hembra de nombre Luma, perteneciente a Jorge Sales Lisboa, uno de los primeros cetreros de ese país. El artículo de Sales Lisboa lleva el nombre de Hunting with Bicolor Hawk y tuvo 2 entregas, ambas publicadas en la revista American Falconry del año 2004, es decir, 13 años después del documento de Bengolea sobre el bicolor y 8 años después del artículo de Pedro Irigoyen también sobre el bicolor. Ya antes, en el año 2001, Sales Lisboa publicaría el artículo Hunting as They Die with Harry Hawk in Swamps in Sandbag of Rio de Janeiro, en el Journal de la NAFA. Estas son las aves de la familia Ardeidae. Aves que desinteresaban a Bengolea fueron la atracción en Brasil para Sales Lisboa. Entonces ya acá nos marca una diferencia al inicio de ambas cetrerías con bicolor en estos países. La peruana, con propensiones o inclinaciones a las presas sin natura, aves como dijo Harry McElroy, pequeños pájaros de gran dificultad de captura, y la cetrería brasilera, con inclinación más a las presiones. Y es que en la cetrería con pequeñas rapaces, los términos in natura y presión deben considerarse antagónicos, agonales, opuestos. El primero alude principalmente a pequeñas presas que eventualmente pueden ser cargadas en vuelos por la rapaz, mientras que referirse a una presión es representarse una presa que excede a las formas y dimensiones de la rapaz, que la supera geométricamente en volumen y que, en uno u otro caso, involucra un riesgo para la vida de la rapaz. Una acotación más, ya que nos ceñimos a la cetrería con pequeñas rapaces en estos dos países. Conviene advertir que las dos presiones que en general los cetreros de Brasil procuran con perdiguero, es decir, las garzas y los teros, son aves que no se esconden frente al predador.
Por el contrario, se muestran, gritan, no temen, no huyen. En el caso del tero incluso lo desafía no huyendo en un primer momento, sino volando en círculos o pendularmente sobre su territorio. Situación distinta al chisco, la tórtola, la esturnela y hasta los tinamiformes, que temen al perdiguero, que huyen en forma lineal de un punto a un punto B, no huyen en círculos, que se clavan cuando son fuertemente atacados por el perdiguero o el bicolor, que posibilitan, por ejemplo, la muestra de un perro. En fin. Ahora veamos las experiencias que tuvo Jorge Sales Lisboa en la casa de la garza Huaco con el bicolor. En aquella oportunidad Sales Lisboa nos dijo que se tiene que correr mucho, pues la pelea, es el término que utiliza, la pelea entre el bicolor y la garza no excederá de 1 minuto, ya que el tamaño y la fuerza de la garza es muy superior a la del bicolor. Expresa además que el pico de la garza puede herir gravemente al gavilán. Nos relata que en una oportunidad encontró al bicolor siendo arrastrado al agua por una garza. En esta parte de su documento, Sales Lisboa nos informa que estos combates, es el término que emplea él, estos combates muestran la potencialidad y agresividad de los bicolores. De este fragmento podemos extraer algunas palabras claves como pelea, combate, agresividad, que Sales Lisboa emplea para significarse la caza de la garza Huaco con bicolor. Traduciré ahora la última parte de este pasaje del artículo de Sales Lisboa. Usualmente, en los resultados de estos combates, se encontrará el bicolor sobre la tierra, en el barro o en alguna parte encharcada, vocalizando, reclamando que la presa huyó. No obstante, lances como este muestran la potencialidad y agresividad de estas rapaces. Ahora veamos las impresiones que tuvo Sales Lisboa sobre un día de caza de la garza tamanquita con bicolor. Dice que la garza y el bicolor se vieron frente a frente. La garza tenía las alas y el pico abierto, así como la cresta erizada, enfrentando al bicolor, llamándolo a pelear. Ese día en particular, Sales Lisboa llegó corriendo. La garza huyó, pero fue perseguida por el bicolor, que no logró retenerla por el tamaño. En esta parte de su relato, Jorge Sales Lisboa nos habla sobre la caza del tero con bicolor. Indica que se tiene que liberar a lo lejos al bicolor para poder capturarlos. También nos señala que los teros son aves muy agresivas y bulliciosas. Finaliza indicando que la captura del tero por parte del bicolor confirma el potencial que tiene el bicolor en lugares como aeropuertos, donde los teros son una amenaza para el tráfico aéreo. Lo escribe, pienso yo, como una invitación para usar bicolores en el control de aves aeroportuario. Ciertamente, el actual control de aves en aeropuertos en Brasil debe mucho a los trabajos de Sales Lisboa a este respecto, tanto a través de sus artículos como sus trabajos propiamente en el control de aves. Pues ya en el año 2001, como mencioné anteriormente, Sales Lisboa había publicado un artículo intitulado Hunting Are They Die with Harry Hawk en la revista Journal de la NAFA, en donde ya lucía estas propensiones por las cazas de presiones como garzas, por medio de un acanelado pasajero que en su momento fue atrapado en un barrio, en un vecindario cercano al aeropuerto de Río de Janeiro y que fue rehabilitado por él. Era el año 2004. Esto era el año 2004 y Sales Lisboa publica la continuación de su artículo sobre el bicolor, intitulado Hacking with Bicolor Hack Part 2, que fue en correspondencia la segunda temporada del bicolor hembra Luma. En este pasaje, que reproduzco fielmente el portugués, permítame traducirlo imperfectamente al español. Sales Lisboa nos dice que logró capturas que el año anterior no había podido cazar, como los teros, los guardacaballos y la garza Huaco. Acá nuevamente Sales Lisboa postula al bicolor para el control de aves en aeropuerto, ya que sentencia que los teros podrían colisionar con los aviones ocasionando accidentes. Vemos
en la foto el bicolor con la garza huaco. La diferencia de tamaño entre la presa y el predador es impactante. Traduzco lo plasmado en la lámina, ¿no? Segunda temporada de caza. Este segundo año logré capturar aves que no conseguí el año anterior, como guardacaballos, crotopaga, teros, vanelos y garzas, Nyctanasa y Nycticórax. En el caso de los vanelos, Nyctanasa y Nycticórax, las capturas son interesantes porque son aves que producen problemas en los aeropuertos, ya que colisionan con las aeronaves, causando daños y hasta accidentes aéreos. En esta lámina se nos presenta al bicolor como cazador de Castillas, asignándole un rol benefactor para el hombre, ya que Sales Lisboa indica que las palomas son portadoras de enfermedades. En la foto podemos ver a Sales Lisboa que posa con un bicolor y una garza de corona amarilla. Esta es una foto de mayor aproximación de la captura de la garza huaco que ya mostré. Y en este fragmento de su relato, Sales Lisboa aparece confesional, informativo, pues nos indica que al ver a su bicolor cazar al tero, solo tuvo una palabra para describir esa captura, y esa palabra fue poder. Sales Lisboa es enfático al señalar que esta captura abre una gran posibilidad para la utilización de bicolores en los aeropuertos. Acá otra lámina del mismo artículo, con la foto de otra garza con el bicolor. En este apartado, Sales Lisboa nos cuenta la violenta lucha que tuvo el bicolor con la garza que intentaba herirla con el pico. Esa frase es la que utiliza, violenta lucha. Nos narra que la garza intentaba arponear con el pico al bicolor. En ese primer momento el bicolor desistió volando a un árbol cercano. Luego la garza volvió a volar y el bicolor hizo un segundo intento de captura donde la garza logró picar en las alas y el pecho al bicolor, pero Sales Lisboa advirtió luego la imposibilidad de volar de la garza por tener un ala herida, entiendo, y de esta manera ayudó a ultimar a la presa, ¿no? Finaliza indicando que fue un gran lance, principalmente por el coraje del gavilán. No sé, Sales Lisboa nos presenta la cetrería con bicolor como una casa, en todo caso para mí, poco detallista, pragmática, utilitaria, sobreexigida y peligrosa para la rapaz. En las láminas futuras volveré a abordar la caza del bicolor en Brasil, así como también las afirmaciones de Jorge Sales Lisboa sobre la cetrería con perdiguero, para perfilar mejor mis conjeturas, mis aproximaciones en la caza con pequeñas rapaces en Brasil. Bueno, a finales del año 2021 formulé una pequeña encuesta entre los cetreros de Brasil sobre sus preferencias de caza, sus años en ejercicio y el periodo reproductivo de algunos tínamos de interés en cetrería. Pude comprobar que el gran bolsón de cetreros se encuentra en el estado de Minas Gerais, seguido de Sao Paulo. También pude comprobar que mayoritariamente en el país se vuelan acanelados, seguido de perdigueros. Además existe una miscelánea clase de aves que se cazan en Brasil y con distintas rapaces, que van desde pequeños paseriformes hasta anátidas. Pero existe una presa con cierta tradición en Brasil, respuesta que fue medianamente transversal a todos los cetreros. Esta es la caza del tero o quero-quero. Los cetreros de Brasil están orgullosos de esta caza. Indican que es un lance increíble y que esta caza visibilizó la cetrería de Brasil al mundo. Un dato lateral: en Brasil no se reproducen bicolores por falta de matrices. Me indica un cetrero que existe un criadero que extraía pichones silvestres y luego los anillaba. De esta forma se llegó a vender una hembra bicolor por casi $3.500 en el país. Una locura. Estos son algunos datos de significancia en la cetrería de Brasil y Perú, expuestos a través de este pequeño cuadro comparativo o este simple cuadro cualitativo. Todos estos datos son aproximativos y cuestionables, principalmente los referidos a Brasil.
podemos ver que el primer acanelado usado en Brasil se remonta, al parecer, al año 1998. Fue una hembra y su conductor fue Jorge Sales Lisboa. En el Perú, esta rapaz fue utilizada desde finales de la década de 1970. El primer bicolor de cetrería en Brasil data del año 2002. En Perú la caza con esta rapaz proviene del año 1986. En ese mismo año volaban cuanto menos 2 bicolores en Lima. Pudieron ser más, el de Bingolea y el de Rafael Yepes, una hembra llamada Kodiak. El primer peregrino cazando cuculís en Lima se llamó Tupac y aquello fue en el año de 1980. Era volado por Luis Bertocchi. Por su parte, Brasil empieza la caza con peregrinos recién a finales de la década pasada, por medio de la descendencia de halcones peregrinos importados del Huayco y otros de Argentina. Este acápite siguiente sobre el marco normativo de Brasil precisa un mayor desarrollo que los otros ítems. Iré a ello. En el año de 1967 se publicó el Código de Caza en Brasil, por medio de la Ley 5197. Esta norma permite el licenciamiento para la caza de carácter anual. Indica además que si las condiciones, las particularidades de la región permiten la caza o permitieran la caza, esta permisión deberá ser dictada por el órgano federal. Es decir, hay una diferenciación entre el estado donde se ejerce la caza y quien reglamenta esta, que siempre es la autoridad federal. Se debe tener en cuenta que en Brasil rige un estado federativo, varios estados con un gobierno central federado. Posteriormente, en 1998, entra en vigencia la Ley 9605, denominada Ley de Crímenes Ambientales, que prohíbe cualquier actividad de caza, enmarcándola como crimen contra el medio ambiente. Entonces, si bien la Ley de Crímenes Ambientales establece que la caza será ejercida con la autorización o licencia respectiva, en la práctica ninguna autoridad estatal o federal ha emitido estas licencias, a menos que sea para el caso de los jabalíes. De modo que acá los abogados me entenderán mejor, y es lo siguiente. Yo personalmente opino que la licencia de caza en Brasil, y por relación de género-especie, también la de cetrería, han sufrido una especie de expropiación regulatoria. Pues si bien el Código de Caza permite la autorización de caza, valga la repetición, y esta norma no ha sido revocada, la Ley de Crímenes Ambientales del año 1998, al regular el mismo supuesto de hecho, es decir, la caza, enmarcándola como delito ambiental, no ha hecho nada fuera de la normalidad en relación a otras legislaciones, pero ha efectuado algo más importante. Ha fijado las coordenadas legales en Brasil, ha fijado el sentido del marco normativo respecto a la caza en Brasil, y este norte es claramente la proscripción, la prohibición de la caza. Es decir, ha ocurrido un vaciamiento, un desmembramiento normativo del Código de Caza a manos de la Ley de Crímenes Ambientales, una forma de expropiación regulatoria que impide materialmente que los ciudadanos soliciten licencias de caza. A nadie en Brasil se le ocurre ir a una oficina pública, llenar una solicitud tipo con requisitos y esperar que le entreguen una licencia de cetrería, como sí sucede en Perú. El derecho de caza no es un derecho subjetivo en Brasil, pues nadie podría reclamar judicialmente le otorguen una licencia de caza. En concreto, no existe ciudadano en Brasil que frente al Estado tenga una situación jurídica de ventaja activa que le permite ejercer la caza o la cetrería. El Código de Caza en Brasil fue una norma marco que precisó un desarrollo posterior por el órgano federal sobre las especies y los periodos de caza, situación que no sucedió y que hasta estos días no tiene fecha de resolución. En el Perú, en contraparte, se encuentra permitido el licenciamiento tanto para caza como para cetrería, y ya se publicó el primer listado de especies de caza en cetrería. Pasando a otro punto, en Brasil el uso de perros se viene amplificando a partir recién de la presente década. Ciertamente de la consulta con fuentes,
los perros no eran utilizados por los cetreros de las primeras generaciones. Actualmente, entre los pocos cetreros que tienen perros, predominan las razas de pointer inglés, bretones y bracos. Por otro lado, en el año 2004 nacieron los primeros perdigueros en el criadero en Falco, en Minas Gerais, de propiedad de Ronibón Viana. En lo que respecta a Perú, ya los cetreros de la primera generación utilizaban tenuemente perros, principalmente bretones, que eran llevados al campo en sacos y subidos a los buses o al maleño. Óscar Bengolea fue, si no el primero, uno de los primeros en relacionar los perros con las rapaces, y diseminó de alguna forma la tenencia de perros entre jóvenes cetreros de la década de los 80, como fue el caso de Gustavo Norabuena y Denis Cisneros. Asimismo, el nacimiento de los primeros perdigueros en el Huayco se remonta a finales del decenio de 1990. Vemos en esta lámina dos fotos de un mismo braco alemán. El nombre de la perra era Astra y fue la cría de Brandy Hunter, que eran de Oscar. Astra fue de Gustavo Norabuena. Me parece que Denis Cisneros tuvo otra cachorra de esa misma camada, la hermana de Astra, cuyo nombre era Diana. Lamentablemente murió joven, al parecer atropellada. Norabuena con Cisneros fueron grandes compañeros de casa con gavilanes, con acanelados. Gustavo me contaba que acampaban en Puerto Viejo con los acanelados y volvían al día siguiente a Lima. Referiré el caso de un cetrero de la segunda generación peruana, para después relacionar su declaración sobre la cetrería de Brasil en la década de 1990. Este es el cetrero Pedro Irigoyen. Pedro Irigoyen fue amigo de Óscar Bengolea. Él confesó póstumamente el magisterio que instituyó Bengolea en él. Asimismo realizó un video en el año 1996 cazando con un bicolor hembra en campos, en parajes como las quebradas de Chilca, Cerro Cortado y no estoy seguro si también Puerto Viejo. En el año 1997 Pedro Irigoyen publicó en el Journal de la NAFA un documento cuyo título se podría traducir como Apuntes sobre un bicolor pasajero hembra. Irigoyen en su momento supo obtener una pasantía en el criadero Nick Fox. Me parece que la publicación de este artículo, el que vemos en la filmina, precede a su viaje a Reino Unido. El artículo de Irigoyen básicamente da cuenta de la caza de chiscos y tórtolas al sur de Lima y al norte del Perú también, aunque en la foto con la captura de un guardacaballo. Acá tenemos tres fotos con tres épocas distintas en la cetrería de Pedro Irigoyen. En la primera foto, comenzando por la izquierda, se ve un adolescente Irigoyen en el año 1995, en lo que probablemente fue o era Puerto Viejo, junto a un bicolor hembra. Gran presencia capilar de Irigoyen. La foto del medio es de Pedro Irigoyen ya en Chilga, con una hembra de Accipiter superciliosus, que volaba, me parece, en 170 gramos y que cazaba principalmente tórtolas. Este gavilán fue prestado por algunos meses por él, por parte de José Antonio Otero. En la foto, el extremo derecho del año 2020, ya reciente, Pedro Irigoyen posa junto a su bicolor guaira, que fue un bicolor hembra del Huayco, que a su vez tiene un registro importante de bermejuelos y pechocolorados. Acompaña también en la foto Donna, la bonita pointer inglés que fue de Óscar Bengolea, un pointer de las líneas de caza de José Bugosén. Pedro Irigoyen volvió a hacer cetrería después de 20 o casi 20 años. Ahora vamos al importante. Ahora leeré lo que disertó Pedro Irigoyen sobre la cetrería de Brasil en la década de 1990, en un certamen, en un evento de febrero de este año, realizado en Chiclayo. Leeré la transcripción y oiremos el trecho del vídeo al final de este trabajo. Leo. Entonces, la cetrería en el Perú tuvo esa gran bendición que no tuvieron otros países de Sudamérica, de poder haber tenido este personaje mundial de la cetrería en el Perú. Se refería a Harry Mackerel, ¿no?
Yo recuerdo que en esas épocas me escribían de Brasil mucho, y Brasil en ese entonces recién estaba comenzando Jorge Lisboa. Estaban, como dicen, en nada, no sabían nada de cetrería. Me escribían cartas, en ese tiempo no había correo electrónico, y bueno, se compartía lo que se sabía. En fin, creo que he tratado con justicia y fidelidad los dichos de Sales Lisboa, declaraciones de las que en muchos casos disiento. Era invencible no hacer una lectura, una hermenéutica de sus artículos para poder desentrañar las particularidades que tuvo en la casa con bicolor en Brasil. Es, en definitiva, lo tengo para mí, un documento arquitectónico, edificatorio de la cetería con bicolor en Brasil. De Jorge Salles Lisboa puedo decir que ocupa un lugar parecido al que ocupaba Óscar Bengoechea en la cetrería de Perú. Parecido. Similar, ¿no? No igual. Quizás con más resistencias y menos ascendencia de las que gozaba Bengoechea en el entorno peruano. Esas distancias provienen principalmente, pienso, de cetreros brasileños con los que él no tuvo o no compartió una contemporaneidad. Aun con todo ello, es un cetrero respetado en la cetrería brasilera. Es la persona que más artículos ha escrito sobre la cetrería de Brasil, además que tiene a ciernes la publicación de 2 obras sobre cetrería. Ello lo sé por conversaciones con él y por sus declaraciones en una charla sobre reproducción de rapaces publicadas en internet. Desde luego, mis ideas en cetrería no son perfectas, están bajo el influjo de mis costumbres, inclinaciones cetreras. A ellas me debo y las ejerzo con cierta militancia o contumacia. Las 4 imágenes que presento acá son referidas a Jorge Salles Lisboa, ¿no? La primera es un documento de 19 hojas liberado en internet que vendría a ser una publicación no autorizada de una parte del libro de cetrería que publicará Jorge Salles Lisboa. Debajo de esta imagen, el descargo que realizó Salles Lisboa el 13 de febrero del 2019 en Facebook sobre la filtración no autorizada de partes de su libro. La foto del medio fue publicada en noviembre de 2014 en Facebook. En ella se ve o se puede ver a Salles Lisboa en trabajos de control de fauna, entiendo en Río Janeiro, con la captura de un capibara, de un roedor de 4 kilos, a cargo de un Spizaetus ornatus. La última foto, la del extremo derecho, es la publicidad de lo que ahora denominan con el anglicismo de live, que significa una charla que se realiza en vivo. Este aviso fue una disertación sobre cetrería con bicolor oficiada por Salles Lisboa. El evento fue organizado por otro cetrero brasileño llamado Dorival, en su momento presidente de la Asociación de Cetrería del Nordeste de Brasil. Entonces, para perfilar más el ángulo de mi discurso, puedo decir que la cetrería con perdiguero en Brasil se centra en el tero. Al inicio, por medio de las capturas de Ronibón Viana. Antes de ello, entiendo, se cazaba una variedad de presas, como pollas de agua, guardacaballos y paseriformes. También se podría sumar a este repertorio actualmente las garzas y más recientemente las esturnelas. Quizá no podamos hablar de la cetrería con bicolor en Brasil. Creo que esta aún no se inició, pues no tuvo la densidad social que poseyó y posee la casa con perdiguero en todo caso. Yo solo no ignoro de Jorge Salles Lisboa y Freddy Palinger como las personas que han volado bicolor en Brasil. En la historia de la cetrería de este país no llegan, creo, a 10 los ejemplares de bicolor con los que se practicaron cetrería. En Perú, creo entender que solo José Luis Galeardi ha volado más de 15 de estos pájaros. De manera que podría ceñir las futuras láminas a la casa con perdiguero en ambos países. Es decir, el perdiguero como punto de conexión para desentrañar las consideraciones estéticas en la caza con pequeñas rapaces en Brasil y Perú. En el gráfico son fotos de perdigueros salvajes extraídas de la página Wikiaves, un sitio de fotografías de aves de Brasil impresionante,
donde se pueden encontrar registros de todas las rapaces. Vemos a estos 3 perdigueros salvajes, 3 ejemplares distintos con colúmbidos, 2 madrugadoras y una roliña, que sería una tortolita nuestra. Estas son las presas que cazan los perdigueros en Brasil. Una noche estuve hasta las 4 de la mañana buscando fotos en Wikiaves de perdigueros con presas y no di ninguna foto de un perdiguero con un tero o una garza. No descarto estas capturas, pero convengamos que no son presas reiteradas de los perdigueros en Brasil. En los perdigueros es esencial que las presas puedan ser portadas en vuelo, y no siendo posible este hecho, la captura no debe involucrar una lucha que afecte la indemnidad, la integridad del halcón, salvo situaciones límite, ¿no? Donde por hambre o calamidad un perdiguero se ve obligado, necesitado, a atacar un ave que puede, si no matarlo, herirlo. Me cuentan que ya existió algunas muertes de perdigueros por parte de teros, ya que estos tienen espolones en las patas. Una situación que debería llamarnos la atención y que en todo caso modestamente me concita una reconsideración, ya que me he formado o me he deformado con las costumbres de cazas a las presas sin natura o que no involucren un riesgo a la integridad del halcón. En esta lámina podemos ver otras presas que también son cazadas en la cetrería con perdiguero en Brasil actualmente. Entre estas se encuentran las esturnelas, caza que algunos cetreros dicen es una aprehensión hecha por medio de los DVDs de José Luis Gallardi. Otros cetreros, principalmente las primeras generaciones, indican que estos pájaros ya se cazaban en Brasil desde la década del 2000. Otras aves que se cazan son también los rálidos, ¿no? Las pollas de agua, los guardacaballos, un grupo mixtificado, misceláneo de paseriformes que van desde, no sé, gorriones europeos, americanos, jilgueros del género Cicalis, hasta saltapalos, finalmente los tínamos, la notura maculosa, llamada codorna, y el perdigão. Respecto a los relatos de caza de tínamos en Brasil, yo diría que el campo no es pacífico. La mayoría de cetreros tienen un interés general en estas aves, mas son pocos los que han cazado con cierta asiduidad perdices. Una voz conocida de Brasil, una voz muy conocida de Brasil, diría, es disidente e incrédulo en estos relatos de caza de tínamos. Indica que los que tenían experiencias en cetrería no tenían perro para cazar perdices y los que tenían perro no tenían experiencia en el manejo de rapaces. Otro cetrero me dice que empezó a cazar noturas o codornas a partir del año 2010 y que la caza del tero con perdiguero opacó el interés energético por otras aves como el chisco, los columbios y también las perdices. Del mismo modo, es justo indicar que un cetrero antiguo de Brasil tiene a los tínamos como aves cazadas desde el inicio, desde los pórticos de la cetrería. Es decir, vincula la caza de tínamos al inicio mismo de la cetrería en este país. Ya actualmente hay un video de la IAF donde se ve cazando codornas con perdiguero y pointer. Marcos Cruz, por ejemplo, hace lo propio con otro pointer y un peregrino. Entonces parece que viene tomando cierta reiterancia esta caza en Brasil, pero entiendo también que esta es reciente, ¿no? Cuando me refiero a codornas, me significo a la notura maculosa, y cuando digo perdices, es tanto a esta especie como el perdigão, el tínamo más grande, la perdiz más grande, cuyo nombre científico es Rhynchotus rufensis, y que alcanza el kilo 300 de peso. Titulé esta filmina como la cetrería detrás de la pantalla, pues son capturas que no son publicitadas en redes sociales por los cetreros brasileros para evitar consecuencias legales a razón de la prohibición de la caza en el país. Entonces, sintetizando, puedo decir que con perdiguero en Brasil solo se puede cazar legalmente, administrativamente, castillas, por ser considerada fauna sinantrópica nociva por una norma federal, la Instrucción Normativa 141 de IBAMA. IBAMA es el órgano público semejante al CERFOR.
Para ello se precisa una licencia. Y también se puede cazar teros, garzas y hasta gallinazos vía una permisión o un permiso administrativo o regulatorio intuito personal, es decir, otorgada a determinadas empresas que realizan trabajos de control de fauna en aeropuertos. Deben notar que refiero a situaciones de caza y no de cetrería, pues el control de aves no es cetrería. Se parece, pero no es cetrería. Por eso no es rareza que los videos públicos de caza con rapaces en Brasil y que corren en internet sean en trabajos aeroportuarios, ¿no? Digamos que felizmente la caza del tero tiene una convalidación legal a través del control de fauna, una coincidencia. Los cetreros que militan estos lances se ven premunidos, socialmente validados en su costumbre cetrera por medio del control de aves. También guarda verdad afirmar que la afición cetrera por la caza del tero antecede a la regulación de control de aves en aeropuertos. Para todas las demás aves como las esturnelas, las perdices, los zorzales y las palomas silvestres, opera una provisión de caza en cetrería. De manera que puedo concluir que la caza del tero es una caza respetada y aceptada por la escena cetrera de Brasil, persecución de la que se sienten orgullosos que haya tenido cierta repercusión en el mundo, aunque internamente en el país haya disonantes de este vuelo, discordantes, pues algunos lo encuentran peligroso y hay quienes lo juzgan de hasta fácil. Un relato común de los cetreros que cazan teros es la necesidad de atrainar siempre al perdiguero, para que no rehúse cazar teros. Una señal, el del atraíno, de que el tero es una presa que excede a las formas y costumbres de caza del halcón. Pues yo cuanto menos, cuando procuro perdices, aves que pueden exceder los 300 gramos, normalmente, pues a veces igual no lo hago. Usualmente doy cuenta del peso del halcón, del perdiguero, lo peso. Pero cuando voy a esturnelas, madrugadoras o chiscos, ni peso al perdiguero. Ya ni lo peso. Pues sé que el halcón le saldrá al frente de cualquier forma, ya que son presas que están en el ADN del perdiguero. No preciso atrainar, forzar al halcón a que persiga. Bueno, decía que la caza del tero es un regionalismo, un tipismo propio de la cetrería de Brasil y que ha sido exportado a la cetrería de perdigueros en Argentina. En esta lámina podemos ver al precursor del vuelo del tero, el señor Ronibón Viana, brasilero, minero, dueño de un criadero en Minas Gerais, junto a un cetrero argentino, el señor Alejandro Sorrentino. Yo conversé con Sorrentino y me confirmó que el vuelo del tero llegó a Argentina por medio de los vídeos de Ronibón Viana. Al extremo derecho, un comentario de Jorge Sales Lisboa sobre la foto de Ronibón con Sorrentino. Sales Lisboa, el que publicó esta foto en Facebook el 12 de mayo del 2015. Realizaré una traducción de la leyenda que redactó Sales Lisboa en portugués en aquella oportunidad. A ver, dijo: hoy en día tenemos varios cetreros volando aplomados, falcos femorales, ateros, balenos chilenses. Son vuelos bellísimos y, como dicen los árabes, se parecen a los vuelos de Gerifalte Aubar en miniatura. Esta foto tiene un gran valor para mí. A la izquierda, Ronibón Viana, quizá el primer cetrero en volar ateros. Hace muchos años que sus vuelos fueron publicados en un vídeo en inglés llamado Hunting with Aplomados Falcons. A la derecha se encuentra Alejandro Sorrentino, cetrero argentino que renace estos vuelos tan especiales. Muchas gracias, amigos. Sin duda ustedes distinguirán a la cetrería sudamericana. Esta foto irá para el libro de cetrería que publicaré. Entonces, vemos acá dos naciones con diferentes escuelas para jugar el fútbol, hermanadas por un vuelo, la caza del tero con perdiguero. Pasaré a otro tema que quizás sea de interés, y ya que como atañe a la cetrería en Brasil, encontré adecuado incorporarlo a la disertación.
Estos son, modestamente, parcamente, 3 hallazgos que pude ver con perdiguero en Brasil. El Savia laranjera, que podría malamente traducirse como zorzal naranjero, los garibaldis y el inambú. En la región donde vivo, este zorzal se encuentra en lugares cerrados, ¿no? Chacras de café, algunos campos con bastante arbusto. Y si bien sale a comer el maíz u otro cultivo, normalmente se resguarda de tener en las inmediaciones, en las adyacencias, una buena defensa de arbustos o de árboles, ¿no? Es diría, una pieza de caza similar a la caza del mirlo en Europa, del zorzal en Chile o el mismo chihuahua en Perú. O inversamente, ¿no? Es el mirlo el que se asemeja a la caza del zorzal en Chile. ¿Por qué la centralidad, el eje de nuestra cetería siempre debe tenerlo Europa? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Un cetrero argentino dijo que estos zorzales no son rápidos. Tal vez esté yo equivocado, pero no vi lentitud en el vuelo del zorzal. Claramente no vuela como una paloma o una esturnela, pero es más rápido seguro que un chisco. Ciertamente no se lo observa volar largo porque siempre tiene una defensa cerca o medianamente cerca, pero poniéndolo en términos cetreros, algo que me permita ser más concreto, digamos, el Savia laranjera puede dar, no sé, unos 80, 90 metros de puro poder, con toda la furia. Cuando un perdiguero ve por primera vez este zorzal, se vuelve loco. Son como dos enemigos eternos, infinitos, que se reconocen en este mundo. Uno huye raudo y el otro explota el guante tratando de atraparlo. Trato de decir con estas palabras que está en la sangre el perdiguero este lance. Es un vuelo muy atractivo, como el vuelo de una perdiz o una paloma. Al ver estas persecuciones, me reconocí como un cetrero intemporal, como alguien que era instrumento de un sueño ajeno, de un anhelo, no sé, comunitario, antiguo y perpetuo. Comprendí mejor, ¿no? Sentí que con este hallazgo había experimentado lo que todos los cetreros sienten al ver lo innominado, lo novedoso, lo eterno. Aún con todo lo expresado, creo que es un vuelo más para un bicolor que para un perdiguero. Perdón, es un vuelo más para un bicolor que para un perdiguero, por los lugares donde gusta estar este zorzal, ¿no? Y sobre los Garibaldi, digo que podemos estar al frente de un gran high fly o vuelo alto, no un ringing fly o vuelo circular ascendente, o como llama Carlos Cruz, un vuelo anillado, ya que el vuelo del Garibaldi es una diagonal para el cielo. Así se desplazan por alimento y agua en el pueblo, volando alto en grupos de hasta 100 Garibaldis. Suben en diagonal al firmamento y luego cuando llegan a una determinada altura, que esta es variable obviamente, digamos unos 70, 80 metros, siguen el vuelo ya en horizontal. De esta forma encuentran fuentes de alimento y agua. Este ictérido es más pequeño que un pecho colorado. Su plexo, su forma, se asemeja a la de un grano de arroz en comparación a la esturnela, que es más redonda y con más pecho, ¿no? Es una locura, o debe ser una locura para un perdiguero con propensiones al robo, pues capaz tiene el mismo tamaño y quizá el mismo peso de una tórtola nuestra. Posee un comportamiento distinto al pecho colorado, que normalmente se clava frente a la presión del perdiguero. Este Garibaldi desde luego se clava, pero cuando te ven, el grupo te ve a lo lejos con el perdiguero, el bando a veces te espera sobre un árbol, viendo cómo te aproximas con el halcón, para luego volar en grupo al cielo y ya a una altura considerable hacen una lineal en vuelos acompasados hacia su destino. Por otra parte, el Garibaldi es más susceptible a la presencia de la rapaz en comparación a la esturnela, ya que una vez lo encuentras en un pastizal con el perdiguero, difícilmente la volverás a ver en el mismo campo. Siempre andan en grupos, ¿ah? Situación distinta a la esturnela, que comporta la existencia de individuos solitarios en el campo, y también el pecho colorado es más reincidente frente a la presión diaria del perdiguero.
Al Garibaldi se lo puede cazar teniendo el perdiguero en el puño o sobre el cetrero, lo que llaman free fly, ¿no? Corriendo en el lugar del pastizal donde se clavó el bando. Y ahí el perdiguero actuará casi como un esmerejón, trabando en el aire. Pero la mejor forma de cazarlo, a lo que brevemente he visto hasta ahora, es esperar que el bando vuele para el cielo. Ahí estaremos en presencia de un vuelo ascendente increíble. Si el perdiguero se la cree, pues realmente se la cree, tienes que correr y sacar el receptor, pues normalmente el bando aterriza en algún bañado, en algún campo alejado, lejos de donde se inició la persecución. Para esto el perdiguero se tiene que aleccionar tempranamente en vuelos ascendentes, pues la mayoría de estos halcones rehusan las persecuciones hacia el firmamento, ¿no? Es una situación de caza atípica que supera la normalidad de los lances de cetrería, ¿no? Para los halcones del aire es un desafío quizá no rutinario, pero sí dentro de sus posibilidades físicas. A los de cetrería les cuesta más. Lamentablemente el Garibaldi no siempre huye al cielo como lo hace el Sky Clark o la Cachirla. A veces se clava y en esa situación es menos complicada que una esturnela, aunque nunca es fácil. En paisajes o en pastizales, en campos extensos, y por ello me estoy refiriendo a campos de más de 70 o 90 hectáreas, espacios normalmente dedicados al pastoreo de vacas, los pechocolorados y los garibaldis se desplazan en bandos, a veces en grandes congregaciones, volando. Los bandos van volando eligiendo el lugar donde posarse. A veces son bastante grandes las congregaciones de estos pájaros. Cuando presionados, que es distinto a ser atacados por el perdiguero, todos se clavan al unísono, tanto garibaldis como pechocolorados. Caen como pieza de dominó. No sé si estoy siendo gráfico en esto, ¿no? Intento significar o decir que de alguna forma sincrónica todos tumban para la derecha o para la izquierda, escondiéndose en el pasto. Finalmente, ¿qué podría decir del Inambú? Que no sea que al atardecer bien de tarde canta y que este canto es hermoso. Este pequeño tínamu sería como una codorniz para ojos de un cetrero europeo, pero no se confundan con sus formas, ¿sabes? Que se parecen más a un rally o una polla de agua, pues vuela bastante bien. No tan largo como una perdiz, pero tiene un vuelo explosivo. Es un pájaro hermoso, críptico, sobrio, como deberían ser los hombres. Las plumas en su bajo vientre, cromáticamente distintas a las demás, lo hacen un pájaro discreto, pero a la vez distinguido, ¿no? El inambú, que en mi región es llamado como lambú, está en zonas con mayor defensa arbustiva que la natura maculosa, la perdiz. Soporta la muestra del perro, pero no la busco, o no la buscaría así, ¿no? Pues no me gusta tener al setter tan corto y en lugares tan sucios y cerrados. Una tarde, muy de tarde, y esto puede ser ficcional o puede ser real, el perdiguero le salió un inambú y se metieron a la reserva legal de una hacienda, un espacio grande, pero grande, de selva. Era un boquerón, una ladera toda alborada, impenetrable. La señal del receptor me daba justo al medio del bosque. Tuve que volver a la mañana siguiente a recuperar el halcón. Se había movido un par de kilómetros del bosque y estaba a 30 gramos encima del peso. Conjeturo que había capturado el inambú, comió algo dentro del bosque y tuvo que salir a volar para pasar la noche. Entonces, estos fueron algunos pájaros que encontré interesantes para la cetrería con perdiguero en Brasil. Desde luego pueden existir algunos más. No muchos tampoco, creo. Claro está también que ya algunos cetreros brasileños tienen el mismo interés. Incluso cazan o han cazado estos pájaros. Entiendo también que sobrepongo mis costumbres, ¿no? Frente a los vuelos con cierta tradición en Brasil. Veo difícil que todos se interesen en estos vuelos, pues ya como dije, la cetrería con perdiguero en Brasil tiene una preferencia por las presiones. Quiero que me disculpen lo farragoso y heterogéneo de mi discurso hasta este punto, pues es recién que me aproximo al punto central de mi presentación, las particularidades estilísticas de la caza con perdiguero en Brasil.
Esta explicación no estaría completa si no logro expresar cuanto menos algunas palabras sobre dos elementos. Desconozco si causales o consecuenciales. Ignoro si son causas o efectos de la estética de caza con perdiguero en Brasil. El primero de ellos es el culto que existe en Brasil por las pasadas al señuelo como forma de ejercitar al perdiguero y la caza de presiones como altero. Doy prueba de lo primero con algunos registros audiovisuales. Acá tenemos dos primeros registros de un hecho que la historia de Brasil me impone señalar, ¿no? El culto a las pasadas al señuelo con perdiguero, que ciertamente es denominado en Brasil con el anglicismo lurifly, no con alguna traducción al portugués como podría esperarse. La primera foto es una disertación en YouTube llamada Papo Cheio, entrenamiento de aplomados, que podría malmente traducir como conversa o charla sobre el entrenamiento de aplomados. Juscelino Luis fue o es el nombre del cetrero que disertó en aquella oportunidad. Nos dijo que las pasadas al señuelo eran como una danza que bailan el halcón y el cetrero. Entonces el cetrero tiene que entrenar bien para bailar esta danza, ¿no? En otro trecho del video, precisamente en el minuto 48, Juscelino nos expresa que demoró 1 año y medio en hacer bien las pasadas al perdiguero y que prefería hacer estas que ver un lance. Minutos antes había afirmado que solo los brasileros encaperuzaban bien los perdigueros. En el otro registro, el de la derecha, aparece otro cetrero y también artesano brasilero, en un vídeo de YouTube que podría traducir como la posición, traducido sería la posición del cuerpo para ser pasadas al señuelo, robotito o luchador. Nos explica de esta forma si es mejor flexionar las piernas perfilado a la dirección del halcón o estar al frente del halcón de forma rígida para hacer las pasadas. En esta lámina podemos ver un vídeo de 80 pasadas a un perdiguero macho. El cetrero indica que está examinando, confirmando el protocolo de entrenamiento del perdiguero. En el otro vídeo, el de la derecha, se ve a la cetrera Alessandra Oliveto haciendo pasadas a un cernícalo y a un perdiguero. Todo esto nos deja ver que hay una identidad, un rasgo diferencial e identitario en la cetrería de Brasil con perdiguero, la predilección por las pasadas al señuelo. Es un hecho distintivo, pues creo que nadie en el mundo, o para no ser abarcativo, digamos, ningún país en la región tiene tanta fijación en las pasadas al señuelo como lo tiene Brasil. No estoy impugnando este dato, estoy siendo tan solo descriptivo con un hecho que se me pone al frente. Acá podemos ver otro registro de los muchos que hay en Facebook sobre las pasadas al señuelo con perdiguero. En este vídeo, el cetrero Dorival Lima, que en su momento fue presidente de la Asociación Nordestina de Cetrería en Brasil, hace lo propio con 2 perdigueros y un señuelo. En el otro vídeo, Fernando Ícaro, que hasta hace poco ejerció de directivo en la Asociación de Cetrería de Brasil, nos muestra las pasadas al señuelo de otro cetrero, Danilo Bragueiro. Esto debió ser en Río de Janeiro. Y por el título del vídeo, es el récord de pasadas al señuelo en el país. Ignoro el número de estas, pero los cetreros indican que sobre la base de 80 pasadas ya se tiene bien al perdiguero. En efecto, es común en Brasil que exista una especie de disputa por quién hace más pasadas al señuelo, por quién cazó los primeros gallinazos con acanelados en aeropuertos. En fin, son situaciones que tienen hechos similares también en el Perú. En este primer registro se muestra al cetrero Milton Melo haciendo pasadas a un perdiguero, pero el usuario de YouTube es Bruno Silveira, entiendo el actual presidente de la principal asociación de cetrería en Brasil. El otro vídeo es de Rafael Lisboa con otro perdiguero. En fin, podría seguir mostrando otros videos con perdigueros a las pasadas en Brasil, pero esta panoplia tiene que tener un fin, ¿no? Como vemos, o como veo, hay una especie de prestigio por
quien hace pasadas al perdiguero en Brasil. Es un rasgo diferencial, identitario de la cetrería en este país. Quizá no el propulsor, pero sí un promotor de esta técnica fue Ronibón Viana, el cetrero a quien se le atribuye también la autoría de haber sido el primero en cazar teros con perdigueros. Lo hizo con un perdiguero macho llamado León. Creo que este último dato ya lo dije, ¿no? Un cetrero minero, distinto a Ronibón, me cuenta que volvió muy entusiasmado con el tema de las pasadas al perdiguero después de asistir a una feria de cetrería en Europa. Había dicho que los dos componentes consustanciales de la estética de caza con perdiguero en Brasil eran las pasadas al señuelo y la caza de teros. Es vinculando a esta caza que hace 2 años publicó en YouTube una presentación sobre reproducción de rapaces que realizó Jorge Sales Lisboa. En esta disertación Sales Lisboa repasó la historia de la cetrería en el mundo, prosiguió con la historia de la cetrería en Brasil, para luego terminar con la reproducción asistida de rapaces. La presentación se llamó, en portugués, Último Día, primer siglo de palestras en reproducción de aves, Falcoaria no Brasil, que sería traducido como Último Día del primer siglo de conferencias en reproducción de aves, cetrería en Brasil. Aunque Sales Lisboa personalmente tituló sus láminas como Reproducción de rapaces. En este vídeo, concretamente en el minuto 38 con 32 segundos, Jorge Sales Lisboa sentenció lo que traduje yo del portugués al español. Leeré la filmina. Ronibón Viana es el mayor especialista de este halcón aquí, se está refiriendo a los perdigueros. Diría que es una de las personas que después que se fundó la asociación, nosotros los conocimos un año y medio después. Él es una persona con gran conocimiento de cetrería y si nosotros lo hubiéramos conocido en la época que fundamos la asociación, él también hubiese sido uno de los fundadores. Él tiene un conocimiento vasto. Con el trabajo que hizo con los halcones, conseguimos, por ejemplo, que Ibama reconociera que el Falco femoralis era un halcón con potencial para cazar queroqueros, Vanellus chilensis, un animal problemático en los aeropuertos. Todo el mundo dudaba, incluso el cetrero de países vecinos. Nadie cazaba quero con Falco femoralis. Ronibón logró eso. Entonces, Sales Lisboa nos expresa que antes de Ronibón Viana, nadie había cazado teros en la región. Frente a esta última declaración, puedo indicar que cuanto menos en Perú, y esta es una conjetura mía, el tero nunca fue de interés de los cetreros. Concretamente, en la cuna de cetreros que fue o que es Lima, ni forma parte de la fauna, aunque hay algunos registros aislados de la presencia de teros en la costa peruana. Me parece que por Arequipa alguna vez registraron uno. Pero existe una ave derivativa equivalente al tero en Perú, el lejles o lique, también Vanellus resplandensis. Es en la puna, en campos sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar, que habitan el lejles o lique, que sería como un tero en Perú. Pero cuando los ceteros subimos a la puna con perdiguero, no intentábamos cazar liqueliques, sino tínamus, perdices. Digamos que está fuera de nuestras costumbres humanas el tero, como también siempre estuvo fuera de este escrutinio cetrero el huerequeque. Ahora, infelizmente para mis querencias, se intenta proliferar la caza de caravanes con sacres y peregrinos. La juzgo yo una medida herética contra los tipismos genuinos de la cetrería en el Perú. Pero la nobleza me obliga a que indique una salvedad. Los liqueliques, estos vanelos, han sido cazados con perdigueros de control de aves en Perú, en aeropuertos de la cordillera, como el aeropuerto de Cusco. Estas acá son fotos de Aquilino Arapa Quispe en trabajos de control de fauna aeroportuaria en los Andes, ¿no? Entiendo que, como decía, fue el aeropuerto de Cusco. Ahí se cazaron estas presiones como la gaviota y los lejles. De modo que los hechos parecen certificarnos
que la determinación de las presas en cetrería y control de aves van por distintos conductos, cuanto menos en Perú, ¿no? Uno busca el ahuyentamiento, la eficacia. La cetrería, en cambio, privilegia o debería privilegiar un estilo, la belleza, la contemplación, la intensa emoción de quien descubre un sentimiento que siempre es antiguo y es nuevo a la vez, el ansia nuestro cada día, ¿no? Y ya que me estoy refiriendo a la casa de presiones, vemos acá una foto del bicolor de Jorge Sales Lisboa con una garza huaco. Leeré traduciendo la leyenda que escribió en la publicación de Facebook. Jorge Sales Lisboa, 17 de septiembre del 2017. Organizando viejas fotos, año 2000 o del año 2000, encontré esta foto espectacular. Hembra de gavilán bicolor, Accipiter bicolor, 340 gramos. Coloca una X Sales que sustituye, entiendo, quizá una Y o un contra o un versus. Sea un verso, digamos. Versus Sabacú, Nicticorax, de 800 gramos. Feroz combate en los manglares de Río de Janeiro. Jorge Sales Lisboa nos expresa entonces que fue un feroz combate este lance. Yo le pregunté recientemente sobre por qué eligió este tipo de presas con el bicolor. Presiones que normalmente tienen un vuelo torpe, pobre y que representan un peligro para la vida del bicolor. Él respondió que aquello obedeció a que estaba en un trabajo de rehabilitación de ese bicolor. Entendí por sus palabras que de esa manera convalidaba estas capturas tan arriesgadas para el gavilán y poco exigentes de vuelo. Entiendo también que Sales Lisboa se redime de estas capturas, indicando que hoy cazaría esturnelas y chiscos con bicolor macho y patos y perdices con bicolor hembra. En su centro, en su espíritu cetrero, está la conciencia de Sales Lisboa, que no fue el mejor propósito cazar garzas con bicolor en el año 2002. Cuando ya en 1991 Bengolea nos había informado que el bicolor hembra podía cazar esturnelas, chiscos, tórtolas y hasta cercetas. Al norte del Perú se viene tomando cierta seriedad la caza de cercetas con bicolor hembra. Me parece que el cambio de residencia de Lima hacia mejores campos hace que acontezca estos hechos. Dicho de otra forma, si Lima hubiera albergado mejores campos, se hubieran cazado más esturnelas y cercetas, sea esto con bicolor o perdiero. Si yo podría hacer un repertorio, una pequeña colección de las palabras escritas y hablar de Jorge Sales Lisboa sobre la cetrería con perdiero, extraídas del vídeo de YouTube y del bicolor, tomadas de sus artículos, seleccionaría para mis intereses, las siguientes palabras: coraje, valentía, poder, riesgo, combate, combate feroz, lucha. Entonces, Sales Lisboa concebía, noten la colocación del tiempo del verbo, concebía, la idea de una cetrería riesgosa, sobreexigida y quizá innecesaria. Sus palabras últimas me hacen pensar que ha cambiado de foco, que no buscaría más aves lentas y peligrosas como las garzas. Personalmente no me imagino salir al campo pensando que la esturnela o la perdiz puede matar a mi perdiero, pues como deudor de la estética de presas sin natura, yo espero de ellas que teman al halcón, no que se muestren y reten a combate al perdiero. Gusto que se encamen, que se claven, que huyan en una verdaderísima fuga, ¿no? Que huyan linealmente de un punto A un punto B, que no vociferen en la tierra y den vuelos pendulares como los teros o abran las alas como las garzas. En fin, tengo el maleficio de ser el dueño de mi verdad, de la que también son propietarios algunos cetreros más que prefieren los vuelos exigentes a pequeños pájaros. Respeto la experiencia de los cetreros que me antecedieron en el tiempo, pero lo que realmente me emociona en cetrería no es la lucha o el combate, sino el estilo y la dificultad. Me emociona la belleza. Por eso yo discutía tenaz y amablemente con Oscar, porque yo opinaba que era demasiado meterle un perro para cazar chiscos y esturnelas. Pero ¿quién era yo para impugnar a Bengolea, no? Yo que soy un unitario cetrero que vuela un perdiguero que a veces le lleva en mano.
Ahora no quiero discutir con nadie más. Este film 9, tengo que hacer algunos anuncios acá. El primero es que lamentablemente va a haber una tercera entrega. Va a ser una tercera entrega y obviamente el final de estas presentaciones, de las consideraciones estéticas con pequeñas rapaces en Perú y en Brasil, a la par que ingresaré al núcleo mismo, al núcleo duro de las consideraciones estéticas. También haré un pequeño vistazo muy breve, muy somero, el libro publicado de mi amigo, mi muy buen amigo Freddy Palinger en Brasil, sobre rapaces duernas, y concluiré con la publicación, con la información, perdón, de la publicación del libro. Ya anticipo que el libro será lanzado, será liberado en el primer semestre del próximo año y tendrá en la portada un dibujo que muy gratuitamente y muy genuinamente realizó para mí Freddy Palinger. Entonces, sin más, me despido. Saludos.